Durante la cena, Jesús ha tenido con sus discípulos una enseñanza muy importante, fundamental, palabras para infundir ánimos, para dar coraje, para que esos discípulos sepan cómo moverse en la historia. Y estas palabras, como nos cuenta el evangelista Juan en el domingo de hoy, de Pascua, han sido dichas antes de que Jesús afrontara su pasión y su muerte, de que fuera abandonado y traicionado por el grupo. Y no obstante todo esto, Jesús dice a sus discípulos que la finalidad de sus palabras: os dejo dicho todo esto para que llevéis dentro mi propia alegría, y así vuestra alegría llegue a su colmo. Eso es lo que le interesa a Jesús, al Señor, que sus discípulos estén bien. Esa alegría que llega al colmo no va a depender de cómo van a suceder los acontecimientos, o no va a depender de las respuestas que los discípulos reciban por parte de los demás, sino que esa alegría que llega al colmo depende de lo que uno siente dentro de sí mismo, esa experiencia profunda de sentirse amado y de ser capaz de comunicar a los demás un amor igual, similar a ello. Por eso dice Jesús: igual que el Padre me demostró su amor, os he demostrado yo el mío, manteneos en ese amor mío. Jesús habla de un amor que ha recibido. El Padre ha puesto todo en sus manos. Es el Espíritu que ha hecho sentir a Jesús esa plenitud, esa potencia, que ha sabido luego comunicarla con gestos concretos de vida. Y Jesús lo que está pidiendo a sus discípulos es que tengan el coraje de aceptar esas exigencias del amor. Los mandamientos a los que se refiere Jesús no tienen que ver con obligaciones, no tienen que ver con preceptos. El evangelista ha usado esta expresión mandamientos para que los discípulos se liberen del peso de la ley y para que aprendan una nueva manera de establecer, de entender y de sentir esa relación con Dios y con los demás. Por eso Jesús habla de esas exigencias, esos mandamientos suyos, que son las maneras de expresar el amor. Jesús no ha hablado del amor a los suyos de una manera teórica o como una doctrina, sino en este contexto de la cena, como nos dice Juan, lo ha hecho pasando a servir a los suyos, lavando los pies a sus discípulos. Y ese es el único mandamiento que Jesús ha dado al grupo: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Jesús no dice como yo os amaré, pensando a lo que será la expresión máxima en la cruz, ese amor que se entrega hasta el final. Jesús dice como yo os he amado, es decir, el gesto último que ha realizado durante la cena de lavar los pies a los discípulos, ese amor que se hace servicio. Jesús pide a los suyos que hagan lo mismo. Esas son las exigencias de un amor que se manifiesta con gestos concretos de vida y que se traduce en servicio, claro. Y eso, dice Jesús, permite que el discípulo pueda experimentar una felicidad, una alegría interior que llega al colmo, es decir, que nada ni nadie va a impedir que el discípulo sienta y pueda experimentar esa profundidad de sentirse bien, de alegría, de felicidad. Y Jesús, repitiendo el mandamiento que ha dado al grupo, asegura que nadie tiene amor más grande por los amigos que uno que entrega su vida por ellos. Esta es la calidad del amor. Vosotros sois amigos míos si hacéis lo que os mando. No os llamo siervo. Jesús rompe con las costumbres del tiempo. Los discípulos de una escuela rabínica, los que estaban a la dependencia de un maestro, eran inferiores en todo. Tenían que ponerse a su servicio, tenían que obedecer en todo. Jesús, en cambio, ha roto con esta imagen y dice que sus discípulos son sus amigos por los que Él ha entregado la vida. Y no hay amor más grande que que dar una muestra de amor tal. Por eso Jesús dice: seréis mis amigos si hago lo que yo os mando. Pero ¿qué es lo que ha mandado Jesús? Que sepan traducir en servicio ese amor que ha recibido. Y por eso Jesús dice que Él, todo lo que ha recibido del Padre, todo lo que ha oído del Padre, Él lo ha comunicado a los suyos. El Padre no tiene secretos, no hay enigmas, no hay nada difícil que resolver. Todo lo que Jesús nos ha enseñado se comprende perfectamente a través de esos gestos de vida, de ese lavar los pies, de ese servicio. Y los discípulos participan de esa misma enseñanza. Por eso Jesús acaba diciendo: yo os he elegido para que os pongáis en camino y para que de esa manera podáis dar fruto y vuestro fruto dure. Esa es la alegría que llega al colmo. Cuando uno, trabajando como
a favor de la buena noticia, a favor del reino, poniéndose en camino ese dinamismo que tiene que ver con la vitalidad, con la fuerza, con la energía que el discípulo tiene, pues cuando uno se pone en camino y es capaz de dar fruto, y ese fruto no va a faltar nunca, eso es lo que lleva la alegría a su colmo. Eso es lo que el discípulo tiene que demostrar siempre. Esa alegría que no depende de los acontecimientos o de la respuesta de los demás, sino saber que uno está dando fruto abundante porque está unido al Señor y porque acepta esas exigencias del amor poniendo el mandamiento único que Jesús ha dado en práctica.